La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros esta mañana tan hermosa que el Señor nos ha regalado. Vamos a iniciar nuestro servicio de adoración al Señor con palabra de oración. Bendito Señor, estamos muy agradecidos contigo porque nos has permitido reunirnos aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque nos has traído con bien. Y gracias, Señor, también porque tú provees de estas instalaciones para que en ellas tu nombre sea alabado y sea proclamado. Te amo, Señor, agrádate de los cantos que en este momento vamos a entonar, que son para honra y gloria tuya. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Bueno, hermanos, pues puestos de pie, vamos a repetir la bendición inicial, que la tienen en sus boletines, se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Y todos lo leemos en voz alta. Dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primer libro de Crónicas 29:11. Alabado sea el Señor, hermosa bendición a nuestro Padre Celestial. Y bueno, puestos de pie, vamos a repetir el versículo del mes, hermanos, que se encuentra en Isaías 33:22. Y lo repetimos todos en voz alta. Dice así la palabra del Señor. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Isaías 33:22. Y asimismo tendremos la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 119, versículos 129 al 136. Y lo vamos a hacer todos juntos, hermanos. Leamos, dice la palabra de esta manera. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, haz entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos.
Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Alabado sea el nombre del Señor. Espero que usted sienta lo mismo que el salmista, ¿verdad? Que llore cuando se da cuenta que le ha fallado al Señor. Dice, no era un llorar cualquiera, dice, ríos de agua descendieron de mis ojos, cuando él se dio cuenta que no estaba en los caminos del Señor. Gloria a Dios, pueden tomar asiento. Así es, ¿verdad? Todo lo pagó el Señor, usted no tiene absolutamente ninguna deuda ante el Padre Celestial. Él no nos ve a nosotros como con deuda. Bueno, y les comentaba antes de que los niños pasen a su clase, que el día de ayer fue un día bendecido, un día muy bendecido, ya que repartimos varias limonadas, varios folletos en las limonadas, y también visitamos varias casas, alrededor de 100 casas, y también repartimos invitaciones para la iglesia, también alrededor cerca de 90 invitaciones para la iglesia. Así es que fue una gran bendición. Sin embargo, tuve la oportunidad de tener 2 encuentros. Uno de ellos, un señor me dijo de una persona que en alguna ocasión confrontó a alguien que estaba regalando también folletos y que le dijo, dice, ¿por qué estás regalando esto? Ustedes son unos mentirosos, Dios no existe. Dice, y el joven se quedó espantado, y dice, y él estaba muy enojado, muy enojado. Y yo le pregunto a usted, ¿usted qué contestaría en una circunstancia así? ¿Qué contestaría en una circunstancia así? ¿Cómo diría, cómo usted puede decir que Dios sí existe? Esa es la pregunta. Exactamente, Lupita le dio al clavo, ¿verdad? Dice la palabra que mirando su creación el Señor nos demuestra que existe, que Él existe. Usted dígale, mire, no se enoje. Simplemente, por favor, explíqueme si Dios no existe, ¿cómo es que las nubes que acarrean tantos galones de agua, tantos litros de agua, millones, flotan? Y es una de las maravillas del Señor, ¿verdad? Es que no se deje tampoco espantar si alguien se enoja. El otro día en el gimnasio, alguien me dijo, me estaba platicando de una señora que anteriormente iba al gimnasio, que ya había fallecido. Y le digo, oh, gracias a Dios, le digo, ella ya está en un mejor lugar, porque ella me había dicho que era creyente. Y él se le descompuso su cara y se me acercó así a mi cara y me dice, ¿y tú cómo sabes que está en mejor lugar? ¿Tú cómo sabes? ¿Has estado ahí? Y yo lo que hice es solamente mantuve la paz, la calma, y le digo, lo creo por fe, porque el Señor Jesucristo dijo que nos fue a preparar moradas para nosotros. Y se calmó y le decía, oh, ok, entiendo tu punto. Claro, hermanos, no se intimide, usted simple y sencillamente exprese lo que Dios ha hecho en su vida. Bueno, los niños pueden pasar a su clase, por favor, con la hermana Ruth, y usted abra su Biblia. Continuamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3 en esta ocasión. Para aquellos que se están sintonizando por primera vez o están un poco tarde, les recuerdo que usted está viendo el servicio de la iglesia Príncipe de Paz, ubicada en la ciudad de Aurora, Illinois. La iglesia bautista Príncipe de Paz es el servicio de las 11 de la mañana y estamos ubicados en la ciudad de Aurora, en el estado de Illinois, en los Estados Unidos. Y hermanos, ya están listos, Efesios 3, por favor, usted téngalo ahí abierto, ahí voy a estar predicando en este pasaje y voy a iniciar leyendo los primeros 3 versículos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice el Señor de esta manera: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Bendito Señor, estamos tan agradecidos contigo, Padre, porque tú utilizaste a hombres como el apóstol Pablo, fieles a ti, dispuestos, Señor, a predicar tu palabra sin importar las consecuencias. Estamos agradecidos de que tú has hecho que tu palabra perdure hasta el día de hoy.
Infinidad de personas y de países, de gobiernos, han intentado destruir la Biblia por completo. Y Señor, no lo han logrado, porque tu palabra misma declara que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por tanto, tenemos plena confianza, Señor, que esta palabra es tu misma palabra, inspirada por ti, y tú usaste a hombres fieles para que la transcribieran y nos la dieran a nosotros. A través de ella te conocemos mejor. Padre, en este momento te suplico que me utilices a mí como una herramienta útil en tus manos. Quiero ser una herramienta útil para honra y gloria tuya, pero que sea el Espíritu Santo, Señor, quien traiga el mensaje. Que sea Él quien me guíe. Hazme dócil a su guía. Y te pido que cada persona que escuche el mensaje, igualmente, Señor, tú le hagas dócil al llamado del Espíritu Santo y que les pongas un corazón de carne para que respondan a tu llamado. Te amo, Señor. Te agradezco estas cosas. Úsame como una herramienta en tus manos. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Maestro. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, continuamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Nuevamente les recuerdo que los Efesios son las personas que viven en la ciudad de Éfeso y que ellos habían formado una iglesia. A esta iglesia el apóstol Pablo les está escribiendo. Y ya este es el capítulo 3 en el que les escribe, ¿verdad? Ahora, cuando dice, por esta causa yo, Pablo, aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a los dos capítulos anteriores, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo quiere transmitir la idea clara de que él es prisionero de Cristo Jesús. Ahora, quiero que usted entienda a qué se refiere. No que Cristo Jesús lo tomó por la fuerza y lo puso tras las rejas. Eso no es lo que quiere decir. Quiere decir que por predicar al Señor Jesucristo, Él está preso. Porque recuerde que Él está escribiendo la carta a los Efesios desde la prisión. Recuerde eso. Ahora, muchos de nosotros seguramente ya hemos hablado de esto, estando presos estaríamos más bien lamentándonos o nuestro cerebro estaría completamente todo el tiempo ocupado buscando ideas de cómo salir de la prisión. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, ya estoy preso, estoy aquí, tengo que usar el tiempo para la honra y gloria de Dios y se dedica a escribirle esta carta a los Efesios. Así es que les hace saber nuevamente que Él es prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Fíjese bien, que el Señor Jesucristo lo mandó a predicar la palabra del Señor. Él estaba predicando la palabra del Señor a los gentiles, vamos a continuar viendo ahorita, y es cuando fue arrestado y puesto en prisión. Así es que el apóstol Pablo les recuerda, si ustedes tienen alguna culpa, es por ustedes también que yo estoy preso. Porque por predicarles a ustedes la salvación. Estamos llegando a momentos, hermanos, en que muy pronto, vamos a empezar a sufrir. Ya el presidente anterior, Obama, ya cuando estuvo en posesión y cuando estuvo de líder y cuando se vino esto del COVID, ya algunos líderes liberales ya dejaron ver sus intenciones. Y yo me recuerdo que ya algunos estados que eran demasiado liberales, les empezaron a pedir a los pastores que antes de predicar sus mensajes, tenían que entregar el bosquejo del mensaje al gobierno para que el gobierno local se los aprobara. Y les estoy hablando de aquí, de los Estados Unidos, hermanos. No le estoy hablando de Venezuela, no le estoy hablando de ningún otro país. Ya sucedió aquí, ya se presentó por primera vez. Así es que tenga cuidado con esto, porque muy pronto probablemente usted por predicar al Señor pueda enfrentar consecuencias legales. Bueno, el apóstol Pablo dice que por ellos está preso por predicarles. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ahora, note usted, el apóstol Pablo dice,
ustedes probablemente han escuchado, probablemente no, pero a mí se me dio la tarea de administrar la gracia. Ahora, en el concepto de hoy en día, administrar quiere decir repartir, ¿cómo lo puedo expresar de esta manera? Repartir las cosas o usar las cosas de una manera inteligente. Le voy a hacer un ejemplo. Usted probablemente tiene en su casa un costal de arroz, tiene un costal de frijol y tiene así diferentes cosas. Y no dice, bueno, voy a cocinar todos los días el arroz hasta que se acabe el costal. Usted usted lo empieza a utilizar de una manera, a administrarlo de tal manera que lo va usando un poquito un tiempo, un poquito otro tiempo. Bueno, el apóstol Pablo dice, a mí se me dio el administrar la gracia. Quiere decir que él va a ir distribuyendo la gracia conforme el Señor le vaya indicando. Él es el administrador. ¿Recuerdan lo que José hizo? Él fue el administrador, ¿verdad?, de los bienes de Egipto. De esta manera, el apóstol Pablo fue llamado para administrar, ir repartiendo la gracia del Señor entre los gentiles, porque dice, me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y aquí entramos, hermanos, en esta situación. El misterio es, ¿qué es el misterio? ¿Verdad? Porque usted lo va a encontrar varias veces en las Escrituras, pero el misterio simple y sencillamente se refiere al Evangelio del Señor. El Evangelio era el misterio. ¿Por qué? Y nos dice que en otro tiempo no se había declarado. ¿A qué se refiere? En el Antiguo Testamento con los profetas no se había declarado el misterio de que podían llegar a ser salvos a través del Señor Jesucristo, y menos a los gentiles. Recuerde, los gentiles son las personas que no pertenecían a la raza judía, al pueblo judío. No pertenecían a ellos, por tanto estaban considerados gentiles, y en el Antiguo Testamento la única manera en que podían llegar ellos a ser parte de los judíos es que tenían que circuncidarse y hacer una serie de ritos para que ellos pudieran llegar a ser parte de los judíos. Bueno, muchos no lo hacían. Y dicen, entonces, si yo no me convierto en judío, yo no puedo alcanzar al Señor. Bueno, el apóstol Pablo dice, no. De esto se trata esta carta, de esto les quiero hablar. Dice, me fue revelado que el ministerio, declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora, ¿cómo fue que el Señor, que el apóstol Pablo aprendió del Evangelio? Esto es interesante, hermanos, porque el apóstol Pablo no recibió primero el Evangelio. El apóstol Pablo recibió directamente el llamado del Señor Jesucristo. Por eso es que él es considerado apóstol, ¿recuerda? Él pensaba que estaba sirviendo a Dios siguiendo a los rebeldes, que eran los cristianos, que habían desertado del judaísmo, que estaban predicando cosas que no iban de acuerdo al judaísmo. Por tanto, ahora él dice, dice, yo los voy a seguir, los voy a traer a la cárcel y algunos los voy a matar. Bueno, incluso a Esteban lo mataron, dice él, que estando él ahí, él dijo que estaba bien adelante que mataran a Esteban y lo mataron a pedradas. ¿Por qué? Porque él pensaba que estaba dándole un servicio al Señor. Pero cuando él tiene el encuentro con el Señor, las cosas cambian completamente. Cuando él tiene un encuentro personal con el Señor, las cosas cambian. Y entonces él dice que me fue revelado, ¿verdad? Me fue revelado, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, usted probablemente ha escuchado de personas que le dicen, oye, ¿y tú cómo es que lees la Biblia y la entiendes? O cuando usted le dice, mira, la Biblia dice esto, y usted le empieza a explicar la Biblia y ellos dicen, yo ya había leído esa parte, pero yo no había visto eso, yo no lo había entendido así. Bueno, hay un detalle, hermanos.
Y ese detalle usted tiene que ser paciente con esas personas. Porque a veces uno le decimos, pero aquí lo dice claramente. ¿Cómo es posible que tú no lo notes? Hay un pequeño, y así lo voy a expresar, un pequeño, gran detalle. Usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le revela y lo guía. La otra persona no. La otra persona no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto, está cegado a las cosas del Señor. Y esto es importante, porque usted puede cansarse de leerle y leerle y leerle la Biblia a alguien y decirle, mira, este versículo dice esto. Si esa persona no está iluminada por el Espíritu Santo, no lo va a entender. Y el apóstol Pablo nos dice claramente, dice que es a través del Espíritu Santo. Nos dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, ¿por quién? Por el Espíritu. Él es quien nos revela. Ahora, probablemente usted, como cristiano, dice, bueno, yo ya le entregué mi vida a Cristo. Yo acepté al Señor como Salvador. Pero no puedo darle gusto al Señor en X cosa. Le voy a poner cualquier ejemplo burdo. Por ejemplo, dice usted, yo soy del Señor y yo quiero dejar de fumar, pero no puedo dejar de fumar. Bueno, probablemente, muy probablemente usted sí tiene el Espíritu Santo, pero usted ha optado por ignorarlo. Porque usted quiere darle más gusto a su carne. ¿Se da cuenta? No es que usted no tenga el Espíritu Santo. Pudiera ser que usted no tiene el Espíritu Santo y por lo tanto el Espíritu Santo no le habla y usted no lo escucha y usted quiere seguir viviendo su vida como usted cree que debe de vivirla. Y este es el otro punto tan importante que usted tiene que tener en cuenta. Su vida, ¿quién la está viviendo? ¿La está viviendo usted para usted o la está viviendo para Cristo? Si su vida es constantemente un caos, si usted constantemente está peleando, constantemente usted está deprimido, constantemente usted está en cierta situación, probablemente usted está viviendo su vida para usted mismo y no la está viviendo para Cristo, porque no está dispuesto a sujetarse a Cristo. Cuando usted está dispuesto a sujetarse a Cristo, aunque la televisión se descomponga, usted dice, así sea, Señor. Pero si usted no está dispuesto a sujetarse a Cristo, probablemente llega y agarra la tele y la rompe en pedazos y la echa y dice, ¿por qué se tenía que descomponer? Aun cuando usted mismo se lo pidió. ¿Se da cuenta? No, nos tenemos que estar dispuestos a sujetarnos al Señor. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y ahora quiero que usted, si usted está tomando notas, quiero que subraye esa primera parte del versículo 6 y le ponga una flecha dirigida en el versículo 2 donde dice declarado el misterio. Ese es el misterio. Ese es el misterio que ahora, antes no les había sido conocido, pero ahora lo tenemos claramente, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué, hermanos? Por medio del Evangelio. Tristemente, hace 4 o 5 años, a alguien se le ocurrió ir a los colegios, a las universidades cristianas. Y le preguntaron a algunos jóvenes que estaban estudiando ahí. No necesariamente estaban estudiando para ser pastores. En las universidades cristianas también se estudia para contadores, se estudia para otro tipo de cosas. Pero tienen clases de Biblia, todos tienen clases de Biblia. Y les preguntaron a los jóvenes que qué era el Evangelio. Y solamente un porcentaje muy pequeño pudo describir lo que era el Evangelio. Yo le pregunto, si a usted en este momento
saliendo aquí de la iglesia, un entrevistador lo está esperando allá afuera y le dice: usted acaba de salir de la iglesia, ¿cómo está? Bien contento, bien bendecido. El pastor habló de la palabra y vengo lleno de la palabra. Y le preguntan: ¿y tú me puedes explicar qué es el evangelio? ¿Usted podría? Sí, ¿verdad? Debe de poderlo, debe de poderlo. Y si no, por favor, regrese conmigo porque entonces tenemos que hablar, ¿verdad? Somos, dice, por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro, ahora fíjese bien, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahora, usted me pregunta, si usted tiene curiosidad acerca de mí, y usted pregunta: bueno, hermano, ¿y cómo es que usted llegó a hacerse pastor? Bueno, hermanos, la situación fue así. Yo sentí el llamado a predicar. El pastor que estaba a cargo en ese tiempo en la iglesia dijo: ok, dice, vamos a estudiar tus predicaciones, te vamos a escuchar, y si nosotros creemos que tienes el don del Señor para predicar, entonces vamos a hacer un concilio y te vamos a dar lo que se llama una licencia para predicar. Y quiere decir esto que los diáconos y el pastor se sentaron y estuvieron hablando y decidieron que efectivamente yo tenía el don de la predicación, y me dieron una licencia para predicar, me dieron un diploma y me dijeron: estás autorizado para predicar. Continué predicando. Tiempo más tarde, en una de las iglesias que nos recibió, como me dijeron: bueno, dice, ¿tú tienes el permiso para predicar? Le digo: bueno, tengo entendido que también tengo la autorización para ser pastor. Y me dijo: bueno, está bien, pero aquí en la iglesia queremos examinarte para pastor. Y creo que algunos de ustedes estuvieron presentes en esa examinación. Y la iglesia, entonces yo pensé que iba a ser el pastor y los diáconos. No, la iglesia llamó a otros 3 pastores, 2 pastores hispanos, un pastor americano, un doctor en escritura y 2 doctores en la palabra del Señor, con 2 hermanos con doctorado, y ellos me examinaron. Ellos decidieron entonces que efectivamente yo tenía la capacidad y tenía el llamado para ser pastor. Así fue como yo llegué a ser pastor, después de que me preguntaron versículos bíblicos, me preguntaron acerca de todas las cosas. Pero con el apóstol Pablo no fue así. El apóstol Pablo nadie lo examinó. ¿Por qué? Porque el que conoce los corazones, el que conoce la mente, lo llamó por sí mismo. Dios mismo lo llamó a predicar. Dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pero entonces usted podría pensar: el apóstol Pablo se siente más que los demás, porque a mí sí me llamó el Señor y a ustedes no. Quiero que también ustedes entiendan, antes de continuar con el siguiente versículo, que cuando el Señor Jesucristo llamó al apóstol Pablo para predicar la palabra y le dijo a Ananías que fuera y que le quitara las costras de los ojos, Ananías no quería ir. Porque, Señor, tú has escuchado cuán mal le ha hecho a tu pueblo. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo: ve, porque él ha de saber cuánto ha de sufrir por el amor de la palabra. Hermanos, el llamado a seguir al Señor no es color de rosas. Algunas veces es de mucho sufrimiento. Y en algunas veces, en aquellos que nos hemos alejado más, cuanto más lejos estábamos y el Señor nos llama, muchas veces tenemos que padecer más. El apóstol Pablo, le recuerdo, él sufría constantemente, ¿verdad? No solamente porque estaba en prisión, le dieron de latigazos y tenía aparte una enfermedad. Y le pidió al Señor que se la quitara. Y el Señor le dijo que no, ¿verdad? Así es que usted tiene que entender esto. El apóstol Pablo no se creía más que los demás. Hermano, hermana, por favor, si usted es una de las personas que ve a los demás
especialmente a los hermanos, a las personas que no conocen al Señor todavía. Usted los ve con ojos de desprecio porque andan emborrachándose, andan en las drogas, andan en prostitución, andan en esto, en el otro, porque usted ya es salvo y usted ya no se contamina con eso. Déjeme decirle que usted tiene que recordar de dónde lo sacó el Señor. Y en lugar de ver con admiración y con desprecio a esas personas, véalos con las ganas de que ellos vengan a ser salvos como usted. Véalos con amor, con el amor del Señor. Porque esas personas han pecado mucho y también necesitan mucho perdón y mucha gracia. Es que el apóstol Pablo no se siente más que los demás. Vean lo que dice en el versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Wow, hermanos! Vea lo que dice. ¿El apóstol Pablo está en lo correcto, hermanos? El apóstol Pablo está en lo correcto. Reconoce su realidad. De todos los santos que estaban considerados los 12 discípulos, los 11, de los 11 discípulos que eran los santos, dice, él se consideraba el menos. ¿Por qué era él el menos, hermanos? Él no tuvo el privilegio de caminar con el Señor Jesucristo 3 años. Él no tuvo el privilegio de ver por sí mismo los milagros del Señor. Él no tuvo el privilegio de sentarse a comer con el Señor, a compartir la cena. Sin embargo, ¿qué dice? Dice, por eso yo soy el más pequeño de todos los santos, pero a mí me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, vea lo que el apóstol Pablo, si usted pudiera estar enfrente de él, quiero que usted se imagine al apóstol Pablo con una pequeña sonrisa y diciendo, el Señor me escogió para predicarle a aquellos que estaban considerados fuera del judaísmo. Y ahora no solamente les voy a predicar que vengan dentro, pero no al judaísmo, que vengan a la familia de Cristo. ¡Wow! El apóstol Pablo dice, a mí, el Señor se fijó en mí. Y quiero que cuando usted está leyendo este versículo, usted piense en usted mismo. El Señor se fijó en usted. Y usted tiene que ser honesto para reconocer que usted no era una persona muy bien portada, que digamos. Probablemente por fuera a usted lo veían bien, pero por dentro usted sabe. Lo voy a decir de esta manera y es muy grotesca, pero se estaba pudriendo en pecado. Se estaba pudriendo en pecado. Cuando alguien fue usado por el Señor y lo llamó. Dice el apóstol Pablo, dice, yo que andaba fuera de él, el más pequeño, me dio esta oportunidad. Y fíjense bien, no dice de administrar el pan. El Señor lo pone de esta manera, de administrar las inescrutables riquezas de Cristo. Lo que Dios te da es una riqueza que no tiene precio. Nadie más te lo puede ofrecer. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. No hay otro. Nadie te puede dar la vida eterna. No los aztecas con cuando sacrificaban a las doncellas. No te lo pueden dar los dioses hindús. No te lo puede dar nadie más. Y déjeme le aclaro. Simple y sencillamente porque probablemente usted se va a encontrar por ahí alguien que le diga, todos los dioses son el mismo. Déjeme decirle que no es verdad. Usted vaya a la historia de Elías. ¿Y Baal era igual que Dios? No. No pudo destruir el holocausto. Dios es el único Dios verdadero. Y de él, dice el apóstol Pablo, a mí se me fue dado
que administrar las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Para nuestra mente humana es difícil de alcanzar a entender. Lo que quiero transmitirle esto es que en Cristo hay tantas riquezas que nosotros no las podemos llegar a entender completamente. Y entre esas cosas que nosotros no podemos entender completamente, se encuentra la pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo: a mí me fue dada la administración, ¿verdad? De administrar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Cuál sea la dispensación? ¿Por qué nos dice esto, hermanos? Porque usted tiene que entender que siempre, desde la eternidad, el plan de Dios fue que el Señor Jesucristo fuera el Salvador. El Señor Jesucristo, quiero que usted entienda, no es un ser creado. Muchas personas piensan que el Señor Jesucristo es un ser creado y por tanto solo sabemos del Señor Jesucristo a partir del Nuevo Testamento. Y por eso algunos nos hacen la pregunta: ¿el Señor Jesucristo no está en el Antiguo Testamento? Y muchos cristianos como yo y como usted nos espantamos, porque nos ponemos a pensar: ay, efectivamente, yo nunca he visto la palabra Jesús o Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces verdaderamente el Señor no es un Dios. No, recuerde que la Biblia nos habla que la Divina Trinidad estuvo desde el principio. Desde el principio, en la Divina Trinidad se encuentra el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre ha estado, siempre existirá. Es eterno junto con el Padre. Ahora, no se nos había revelado qué es, que íbamos a llegar a ser salvos a través de Él. Ese es el misterio. Ese es el misterio del que el apóstol Pablo nos está hablando, ¿verdad? Y aclarar a todos el cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, ¿qué? Dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermano, muchos de nosotros, una vez que somos salvos, a veces, voy a decirlo de esta manera, nos desinflamos. Y decimos: Señor, lo que tú me pidas, porque tú me diste la salvación. Pero una vez que nos desinflamos, ya no estamos dispuestos a servir al Señor. Y vea lo que dice aquí, que nosotros somos llamados como iglesia a predicar la palabra. ¿A dónde? A todo mundo. Vea de lo que nos habla. A los principados y a las potestades en los mismos lugares celestiales. ¿De usted se habla en el cielo? Ay, sí, dice el hermano fulano, es tan convertido al Señor. Verás cuántos videos de predicaciones vea en YouTube. Se echa unos 20 al día. No, hermanos. De eso no van a hablar de usted en el cielo. En el cielo están diciendo: ¿ves qué valor tiene para hablar la palabra? No le dio miedo. Le aventaron los folletos y no se fue llorando a su casa. Le gritaron que era un mentiroso y no se hizo chiquito, porque él cree en el verdadero Dios Todopoderoso. ¿Cómo te ven a ti en el cielo? ¿Cómo te ven? Dice el Señor que en los lugares celestiales se habla: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora recuerde que la fe nos dice que es un don de Dios. ¿Qué quiere decir un don, hermanos? Un don es una capacidad que Dios nos da para hacer algo. Por ejemplo, ustedes podrían decir que la hermana Dani, mi hija, tiene el don de tocar el piano. Y yo les diría: probablemente. Tal vez alguien tiene
el don de enseñar, mi esposa probablemente, ¿verdad? Alguien a lo mejor tiene un don de cantar, que no lo tengo yo, como ya saben, ¿verdad? Eso es un don. Entonces, cuando nos habla acerca de la fe, que dice que la fe es un don de Dios, ¿qué quiere decir? Que Dios te habilita a ti para creer, para tener la fe. Y esto, amigo, que nos ves por primera vez en línea o que estás aquí, que no has recibido al Señor Jesucristo como Salvador, déjame te digo que el Señor en este momento te está habilitando para que tú llegues a creer. Depende de ti el que tú quieras seguirle o no. Así es que en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿En quién tenemos a quién tenemos acceso ahora? A Dios Padre. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Muy bien. Tenemos acceso, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Fíjese bien cómo acaba esta parte el apóstol Pablo. Dice, no quiero que ustedes dejen el evangelio por mi culpa. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo, hermano? ¿A qué se refiere? Es muy sencillo. Ustedes vemos, ay, ¿ya oíste? Al hermano fulano lo metieron al tambo por predicar, o a la cárcel, como ustedes digan, ¿verdad? Lo metieron a la cárcel por predicar. Mejor nos la llevamos tranquila, no vayamos a acabar en la cárcel también nosotros. Entonces, ¿qué dice? Estamos renunciando por ver las tribulaciones de otro. Cuando dice, no quiero, dice, por lo cual pido, no desmayéis a causa de mis tribulaciones. No se espanten porque me ven a mí sufriendo. El amor por el Señor es mucho más valioso y lo que Dios hizo por ustedes es mucho más valioso que el sufrimiento que yo, Pablo, puedo estar teniendo. Y déjeme decirle algo más. Y el sufrimiento que posiblemente usted pudiera llegar a tener por amor a Dios. Por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En lugar de que ustedes se sientan temerosos, se deben de sentir orgullosos de sufrir por el Señor. Y hermano, déjeme decirle que en algunas ocasiones tenemos que recordarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Algunas hermanas me han dicho, ay, pastor, dice, sentí tan feo cuando una señora me regresó el folleto y me dijo, no quiero saber nada de eso. Y me sentí tan feo. No se deje atribular por eso. Al contrario, usted siéntase honrado de que usted está sufriendo por la gloria del Señor. Usted está sufriendo por el Señor. Y ahora continúa el apóstol Pablo, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. ¡Wow! Me arrodillo ante el Señor Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, de quien toma toda familia nombre. ¿Qué quiere decir? Todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como Salvador, ahora lleva el apellido de Dios Padre. Si usted lo quiere poner de esta manera, llevamos el apellido de cristianos. Llevamos el apellido de cristianos. Por eso dice que de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El Señor le da solamente ¿a quién? A su familia. Riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así es que, hermano, si usted es una de las personas que las primeras de cambio renuncia a predicar el evangelio, renuncia a compartir, renuncia a tener un buen testimonio, pregúntese,
el Espíritu de Dios vive en mí. Porque note usted lo que dice, en el hombre interior por su espíritu. Quiero que usted entienda que probablemente usted está en una gran batalla y no con su esposo y su esposa o sus hijos o los hermanos en Cristo o las personas del trabajo, sus enemigos. Probablemente la batalla más grande que usted está sufriendo es con usted mismo. La batalla que probablemente usted está sufriendo es dejar al viejo hombre en general o vieja mujer, si usted así lo quiere ver. Aquella persona que se enojaba por cualquier cosa. Aquella persona que le encantaba andar en las cosas indebidas. Aquella persona que dice, yo no me voy a dejar dominar por nadie. Y cuando usted está en esa batalla, usted tiene que recordar que el Espíritu Santo le dice que ahora usted ya no pertenece a usted mismo. Ahora usted le pertenece a Cristo. Y porque ahora usted le pertenece a Cristo, usted tiene que escuchar al Espíritu Santo para que le guíe en su vida. Para que usted dé testimonio, porque nos dice que damos testimonio de Él. Tiene usted que aprender y decidir escuchar al Espíritu Santo. Y vaya de rodillas, como hizo el apóstol Pablo. Y llore, gima, pídale al Señor que le cambie, que le dé la habilidad de escuchar al Espíritu Santo y de obedecerle. ¿Por qué? Dice, para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones. ¿Cómo entonces yo demuestro que Cristo habita en mi corazón si yo no soy capaz de actuar como un hijo de Dios? Qué cosa tan más tremenda, ¿no lo cree usted? A fin de que arraigados y cimentados en amor, fíjese bien, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Quiero que lo analicemos rápidamente. Ya sé que ya se quieren ir. Para que seáis plenamente, ¿cómo? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados. Dos palabras importantes. No sé si usted ha visto a veces las personas que cortan los árboles, normalmente lo cortan al ras del piso, pues especialmente si es un árbol muy grande y muy viejo. ¿Y qué es lo que no se llevan? ¿Qué es lo que no sacan? La raíz. ¿Por qué? Porque están muy profundas y es muy difícil de sacar, cuesta mucho dinero, tienen que traer máquinas especiales y lo rascan y todo esto, ¿verdad? La mayoría de la persona deja las raíces porque están bien arraigadas. Están bien puestas. Para que usted saque las raíces es mucho trabajo. El apóstol Pablo dice, de esa manera tiene que ser tu fe en el Señor. ¿Y cómo lo demuestro? Con mi testimonio, de tal manera que no importa que vengan los testigos de Jehová, no importa que vengan los mormones, no importa quién venga, mi fe sigue estando puesta en Cristo Todopoderoso, y de ahí ni con máquinas me van a sacar, porque estoy arraigado. ¿En quién? En la fe del Señor. Pero note usted también que utiliza otra palabra. Y cimentado. No solamente usted se arraigó, sino que le dieron forma, de tal manera que lo que crezca sobre usted va a estar bien fundado. Que cuando usted educa a sus hijos en la palabra, van a tener un firme fundamento. Que cuando usted empiece a discipular al vecino, a la vecina, van a tener un firme fundamento. Porque usted está arraigado y cimentado en la palabra del Señor. ¡Qué gran cosa! Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
¿Cuál sea la anchura? Fíjese bien, para que usted pueda empezar a entender a Cristo. ¿Qué tan grande? Nos dice, ¿qué tan ancho? ¿Qué tan largo? ¿Qué tan profundo y qué tan alto? O sea, todo acerca de Cristo. Usted tiene que entregarse a Él. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Está dispuesto usted a querer conocer a Cristo? Se tiene que empezar a conocer a usted mismo. Y cuando usted se empieza por usted mismo a identificar y decir, usted no le tiene que preguntar a su esposa, ¿verdad? Oye, ¿tú crees que yo soy pecador de esto? Usted sabe exactamente. Nadie más se lo tiene que decir. Y entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Trabajar en ello. Decirle al Señor, ya no te quiero fallar de esta manera. Ya no quiero que las personas que me ven te insulten porque piensan que tú eres como yo. Que tú no eres un Dios verdadero porque yo ando en esto, yo ando en lo otro. Ya no quiero ser así, Señor. Quiero ser un siervo, una sierva tuya. Úsame. Y quiero conocerte completamente. Qué tan grande eres. Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Hermanos, yo nunca voy a terminar de conocer el amor de Cristo. Cada vez que voy a mi pasado y veo de dónde me sacó el Señor, pienso que no hay amor suficiente para rescatar a alguien como yo. Es un amor tan grande. Y sabes, lo mismo el Señor ha hecho por ti. Ha entregado un amor tan grande por ti. Y te está llamando al arrepentimiento. Versículo 20 y 21, con esto terminamos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo termina este capítulo de esta manera. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le pido perdón por mis pecados, Él no solamente me perdona mis pecados, me ama con tanta abundancia que me da la vida eterna y me hace parte de su familia. ¿No se te hace eso maravilloso? Nos hace más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea en la iglesia, en Cristo Jesús, la gloria por todas las edades, por los siglos de los siglos. Para terminar, hermano, yo te quiero alentar el día de hoy, te quiero exhortar a que si con este mensaje el Señor ha hablado a tu corazón, y me estoy refiriendo a los hermanos en Cristo, especialmente en este momento, tú encuentras que efectivamente tú no has dado testimonio de las abundantes riquezas de Cristo, porque tú le has dado más gusto a tu carne, a tu carácter, a tu cólera o a tus deseos carnales. Este es el momento. El Señor te está hablando hoy a ti el día de hoy, como cristiano. Y te está diciendo que Él no murió de gratis en la cruz del Calvario para que tú lo ofendas con tu testimonio. Él te está llamando el día de hoy a que vivas una vida llena de honra y gloria para Él. Depende de ti, tú sabes cómo puedes ponerte a cuentas con Él. Pero probablemente también entre nosotros o en línea hay alguien que no es hijo del Dios Todopoderoso, que no conoce estas riquezas, que no puede gozar de este amor que el Señor le está proporcionando. Bueno, déjame decirte, amigo, amiga que nos ves esta tarde, que Dios con toda la intención te puso en ti el deseo de ver este mensaje. Y la intención es que tú llegues a experimentar las riquezas de Cristo.
que para ti son inescrutables. No las puedes entender hasta este momento, porque el Espíritu de Él no mora en ti. Pero en este momento Él te está ofreciendo la oportunidad, y por eso puso en ti el deseo de ver este video. Tú lo pusiste, tú crees que por curiosidad, pero realmente el Señor es el que inició en ti ese deseo. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama y quisiera verte que eres parte de su familia. En este momento te está invitando a que tú vengas a ser parte de Él. Pero para que tú seas parte de su familia, tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Y es un arrepentimiento real, no solamente de palabra. En este momento yo voy a hacer una oración con la cual te voy a dar los elementos que tú necesitas para arrepentirte de tus pecados. Una vez que tú hagas esta oración, tú vendrás a ser parte de la familia de Dios. Y no mi oración, me refiero a tu oración con tus palabras. Inclinemos nuestro rostro por reverencia a Dios Todopoderoso. Cerramos nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro. Y le decimos: Dios Padre Todopoderoso, esta mañana he aprendido que Cristo nos amó tanto y llamó a pecadores asesinos como el mismo apóstol Pablo, que perseguían a la iglesia. Señor, yo no soy asesino, pero reconozco que hay tantos pecados en mi vida: pornografía, alcoholismo, drogadicción, infidelidad. Señor, tantas cosas, mentiras. Y entiendo que con cada una de ellas te he ofendido grandemente. Pero ahora en tu infinito amor, en tus riquezas inescrutables, me llamas a mí, Señor, que estoy lleno de pecado, me das la oportunidad de ser parte de tu familia. Gracias, Señor. Acepto que soy un pecador y acepto que por mí mismo no puedo alcanzar la salvación. Necesito a mi Señor Jesucristo, que inmerecidamente tome mi lugar para rescatarme a mí. Perdóname, Señor Jesucristo, por el daño que te he causado, por el dolor tan grande que te causé. Te amo y te pido perdón, Padre Celestial. Reconozco que el Señor Jesucristo es tu Hijo, tu único Hijo, y que me das la salvación a través de Él. Lo acepto como mi Salvador, Padre. Te suplico, escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Me des al Espíritu Santo, séllame con Él y hazme tuyo por la eternidad. No permitas que nunca más me aleje de ti. Te amo y te agradezco esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, el ahora mi Salvador. En este bendito nombre oro. Amén. Muy bien, hermanos, puestos de pie, vamos a ser despedidos vamos a cantar primeramente el himno número 347. Todo lo pagó, himno número 347, la primera estrofa de Todo lo pagó. Muy bien, hermanos, antes de ser despedidos, déjenme decirle que tengo, primeramente les quiero recordar que, bueno, ya les dije de la ofrenda del hermano Galo. El próximo domingo 1 de septiembre tenemos la Cena del Señor. Si usted va a participar con nosotros
en línea. Le recomiendo que usted puede reunirse con una iglesia, es mejor, pero si usted por alguna razón lo tiene que hacer en línea, prepárese con un vasito de jugo de uva y una galleta salada o sin levadura. Y también les recuerdo que el próximo domingo 15 de septiembre tendremos un servicio y convivio al aire libre. Tendremos una piñata o dos y antojitos. Traiga un invitado, por favor. Y todos los días a las 7 de la tarde nos estamos reuniendo en oración, cadena de oración, para que el Señor añada más creyentes a la congregación. Si no hay algo más, vamos a ser despedidos con palabra de oración. Señor, gracias nuevamente por tu gran amor y gran misericordia que has tenido para con nosotros. Señor, te agradezco tanto que le has permitido a Israel cumplir un año más de vida, a la pequeña Adelín, y también Padre, porque has estado con el hermano Jorge Telles. Señor, eres tan grande y misericordioso, te agradezco todas las bondades que tienes para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a continuar siéndote fieles y seguir predicando tu palabra, Señor, fielmente en las calles. Te amo y te agradezco todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Estamos despedidos, hermanos, que Dios les bendiga.